Es común en la psicología llamarle fuerzas a las distintas disciplinas que ésta tiene, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué le llamamos fuerza? Metáfora es aquella expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Utilizamos metáforas en la vida diaria, por ejemplo, lo mató con ese beso, no hace referencia a muerte, sino a emoción, placer, amor, etc. Durante el siglo XX, la psicología estaba regida únicamente hacia dos caminos. Freud fue quien creó la perspectiva psicoanalítica, según la cual el desarrollo es modelado por fuerzas inconscientes que motivan la conducta humana. Él creía que las personas nacen con impulsos biológicos que deben redirigirse para poder vivir en sociedad. Propuso que la personalidad estaba conformada por tres partes hipotéticas: el ello, el yo y el superyo. El ello opera según el principio del placer. Él quiere tomarle la mano. El yo representa la razón. ¿Lo hago o no lo hago? Y opera según el principio de realidad. Y el superyo abarca la conciencia e incorpora en el sistema de valores lo que la sociedad acepta y lo que reprueba. En el psicoanálisis, Freud denominó que los instintos sexuales se presentaban en la niñez. Citó este concepto en una época en donde todo el mundo pensaba que los niños eran inocentes y revoluciona por completo el significado de lo sexual. Entre las cosas a las que se hizo frente fue a los pensamientos sobre él, acusado de escribir pornografía, reputación de libertino y tachado como una persona sucia y desagradable. Su teoría fue tachada como ciencia judía y de hecho sus principales seguidores eran judíos, solo uno no lo era: Jung, quien fundó la Sociedad Internacional de Psicoanálisis en 1910. El psicoanálisis fue una revolución para la psicología y el pensamiento de la época y ha servido como base para el desarrollo y proliferación de una gran cantidad de teorías y escuelas psicológicas. El movimiento conductista es liderado por Skinner, Watson, Pavlov, entre otros. Ellos pensaban que es necesario cambiar el objeto de estudio. En lugar de la conciencia, este debería ser la conducta observable. Uno de los objetivos principales que se persigue en el conductismo es hacer de la psicología una ciencia natural, en la cual debería tener métodos que permitan observar y medir variables. El conductismo planteaba la necesidad de abandonar la introspección que se practicaba, con el objetivo de que la psicología se volviera objetiva como otras ciencias. Decía Watson que la introspección confundía el objetivo de la psicología y cuestionó varios puntos sobre el psicoanálisis. Pavlov, Watson y Skinner realizaron varios experimentos que revolucionarían aquella época, convirtiendo al conductismo en la segunda fuerza. En protesta a las anteriores nace el humanismo, conformada por psicólogos y filósofos que rescatan la individualidad del ser humano. Y proponen una ciencia para el hombre. El psicólogo Abraham Maslow fue quien denominó este movimiento la tercera fuerza, y quien propone la pirámide de necesidades básicas que consta de necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. La teoría humanista revolucionó, ya que defendía la idea de que el individuo era el centro del mundo. El impacto que provocó esta nueva teoría hizo que formara parte de las principales fuerzas de la psicología.
Fuerza es definida como una magnitud física que se manifiesta de manera lineal y representa la intensidad de intercambio entre dos objetos. La fuerza necesita por ende de un objeto en el cual ejercerse, de un agente que la ejerza y de un propósito hacia el cual ha de utilizarse. Sin duda, estas tres corrientes fueron de las más importantes y tuvieron un gran impacto en sus respectivas épocas. Por eso se les llamó fuerzas, además de que metafóricamente cada corriente necesita de una fuerza que impulsara al individuo. En el psicoanálisis, Freud creía que en esta fuerza era el inconsciente. En el caso del conductismo, era la variable independiente lo que ocasionaba la variable dependiente. Excepto en el humanismo, que era una ciencia del hombre para el hombre, en donde el individuo tenía su fuerza interna. Metafóricamente, la palabra sentido puede describir todas estas cuestiones. Se relaciona con la idea de sentir algo, a alguien o algún fenómeno. Pueden ser fenómenos físicos, como el frío, el calor, etc. También puede hablarse de sentido como algo no tan físico, sino más racional y espiritual. Por otro lado, la palabra sentido también es utilizado para hacer referencia a la dirección que puede tomar un elemento. Estas tres corrientes llegaron a darle un sentido a la psicología, cada una un sentido distinto. El psicoanálisis iba por la introspección y la conciencia, mientras que en su época impactó por cómo iba dando resultado esta terapia. En el conductismo, el sentido cambiaba el afecto-respuesta, y en el humanismo, todo el sentido fue para el hombre. Así es como metafóricamente la palabra sentido también puede llamarle a las distintas corrientes de la época.